Soy Dusan Fung, soy actor, director de teatro, payaso, improvisador, artista escénico en general. Justo cuando estaba enfermo tuve un intento de suicidio. No sé por qué lo hice, ni para qué lo hice. Creo que era como un todo o nada, ¿no? Fui como que de los primeros contagios que hubo y había muy poca información, muy poco de saber cómo reaccionar a eso, y en el tiempo que estuve aislado porque estaba enfermo, fue un momento bastante oscuro a pesar de estar acompañado, ¿no? Pero justo me tocó estar aislado. En pandemia, justo cuando estaba enfermo, tuve un intento de suicidio, del cual en verdad, y creo que esto es algo que le pasa a las personas, como que hay mucha vergüenza alrededor de eso. En ese momento me daba mucha vergüenza mi familia, ¿no? Porque siento que yo los he hecho vivir situaciones emocionales a las cuales ellos no estaban preparados, ¿no? O sea, en ese momento todo pasa muy rápido y muy lento a la vez, ¿no? Como que es un tiempo muy específico. No sé por qué lo hice, ni para qué lo hice. Sí, o sea, sentía que ya, ¿no? Como estaba cansado, como que ya había tirado todas mis cartas posibles, como que todo se me había derrumbado, pues, ¿no? Creo que era como un todo o nada, ¿no? Me sentía harto, estaba cansado. Sí puede sonar tonto, ¿no? Porque hay personas que pasan por otras cosas o gente que tiene más tiempo en la vida, pero en ese momento tú eres el protagonista de lo que te está pasando a ti, ¿no? Entonces, no sé, yo sentí que estaba cansado. Pero felizmente apareció mi hermano como un superhéroe. Mi hermano es un superhéroe para mí. Mi familia en general, como la Liga de la Justicia, son, pucha, me rescataron una vez más. Y siento que encontré después de esa situación de, en verdad puede sonar muy trillado, pero de valorar mucho más a mi familia, ¿no? Entonces encontré los botones de emergencia que eran mi familia. A pesar de ser actor, a pesar de ser artista escénico y que mi superpoder técnicamente sea la comunicación, creo que no siempre necesariamente estamos comunicados. Como que hay que normalizar hablar, hay que normalizar preguntarnos cómo estás, por más incómodo que sea, ¿no? Porque a veces tenemos miedo en decir algo porque no sabemos qué va a pasar, pero creo que hay que educarnos en hacernos cargo. O sea, yo he aprendido demasiado de eso, ¿no? Para no tener miedo, ok, lo digo, si funciona, si está a las expectativas de lo que yo sentía, increíble, y si no, empezar a hacerme cargo. Siento que eso es algo que ausenta demasiado en nuestros vínculos, en nosotros mismos, y que detiene muchas cartas, ¿no? Muchas posibilidades. Hazlo nomás, como se dice, ¿no? Con miedo, sin miedo, y luego sabrás qué ha pasado y de qué te tienes que hacer cargo, ¿no? El miedo se vence haciendo algo, ¿no? Entonces creo que cuando he tenido miedo de hablar con alguien, lo he hecho y lo he vencido. Cuando he tenido miedo de ir a terapia, lo he probado y lo he vencido. Escuché también que el miedo es un indicador de que estás vivo también, ¿no? Entonces, de habitarlo un poco más. Como que hay una herencia muy grande de que la procesión se lleva por dentro, que creo que es un tema, espero, generacional. Espero que con el tiempo comunicarnos, hablar, en verdad, sea algo más cotidiano, ¿no? Entonces, yo creo que hay que levantar la mano, hay que pedir ayuda. Una frase que me ayudó que es como que volver a mí como mi lugar de calma. Pensaba en que, claro, buscaba la calma en un montón de otros lugares, pero nunca yo mismo era mi lugar de calma. Como yo no voy a ser mi herramienta más construida o a donde podría volver, ¿no? A veces lo buscaba en un familiar, en un amigo, en mi pareja de ese momento, en mi trabajo, pero no, yo quiero meterle balas, presupuesto, tiempo, energía, a que cada vez que el mundo alrededor de mí se pueda caer, yo saber que puedo volver a mí y que he construido algo de calma, ¿no? Porque a veces vivimos la vida con tanta fuerza, con tanta vehemencia, nos ponemos tanto en riesgo que a veces nos olvidamos de tratarnos con ternura también, ¿no? Para mí el acompañamiento psicológico fue muy importante. Hasta el momento en el que yo no he tenido
dinero, he podido buscar alguna forma de poder comunicarme. Hay asociaciones, espacios que son pro bono, gente que lo hace por colaboración, que tocando la puerta yo creo que se puede encontrar, porque creo que hay esta sensación mucho de que mañana es hoy. O sea, soy improvisador, entonces como que trato de vivir un montón en el presente, entonces creo que eso me ha ayudado, ¿no? Creo que es importante hablar, sacarlo, tocar algún botón de emergencia, ya sea tus amigos, tu pareja, tus vínculos de ese momento, tus familiares, porque lo que se queda adentro, como dice Mercedes Sosa en una de sus canciones, lo que se queda adentro se puede podrir y creo que es importante sacarlo, decirlo para que o se vaya o para que florezca. Para mí el mañana es hoy, entonces dilo sin miedo, con amor, con ternura, sabiendo que todo va a estar bien o mejor que en ese momento que lo sientes.